Muy buenos días para todos. Nos encontramos nuevamente en este formato digital para poder estar en contacto. La congregación del CEBI reunida en sus casas con un culto familiar y guardando así la disposición del gobierno paraguayo con la cuarentena de quedarnos en casa, justamente para poder evitar la propagación del virus, del el coronavirus que tanto está acechando nuestro territorio y por supuesto también en todo el mundo. Quiero enviar un gran saludo y un abrazo virtual a todos los que están conectados. Les pido que no se desconecten, que no se desconcentren. Tenemos una hora de aliento para el alma, alimento fresco para todos nosotros. Así que Hebreos 10:25 dice que no seamos como aquellos que acostumbran no congregarse, sino que realmente en medio de esta situación nosotros estamos cumpliendo así la obediencia y el mandato de congregarnos, porque estamos en contacto, estamos juntos a través de las pantallas y esperemos que toda la familia quede reunida y así también podamos compartir este tiempo a través de esta transmisión online, de este culto de la Iglesia del Centro de Estudios Bíblicos USAT. Así que, bueno, tenemos que arrancar, tenemos contenido, hoy tenemos también estudio bíblico, queremos meter un poco de alabanza para que podamos cantar ahí en nuestras casas, así que tenemos algo para compartir muy, muy interesante con todos los hermanos ahí reunidos en sus casas. Bueno, un abrazo virtual y arrancamos entonces este culto online del CEBI. Y bueno, para arrancar esta reunión online es importante orar en este tiempo para arrancar de esta forma hablando con nuestro Dios. Así que les invito a todos los que están ahí conectados, inclinen sus rostros, vamos a hablar con nuestro Señor para que todo lo que hagamos, digamos y aprendamos sea conforme a lo que Él le agrada. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias porque podemos tener esta oportunidad de juntarnos, de cumplir, Señor, con tu mandato, de rodearnos entre hermanos, de estar hablando tu palabra, de cantarte también, Señor. Gracias porque en medio de esta situación tenemos la oportunidad de seguir compartiendo, Señor. Bendice todo lo que vamos a estar haciendo y escuchando y, Señor, dejamos en tus manos el resto de toda esta transmisión. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, tuvimos un discurso del presidente Marito bastante emotivo, llamando a la prudencia, a quedarnos en nuestras casas, a la paciencia también. Y bueno, invocó a Dios, citó la palabra de Dios, un versículo que les voy a leer, que está en Isaías 41:10. Leyó este pasaje también el presidente, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor en Isaías 41:10. Eso leyó Marito y toda la población paraguaya estuvo escuchando este discurso que se emitió el viernes. Tenemos una orden de una semana de paro total, así que todos los hermanos tenemos que acatar esta restricción, quedarnos en nuestras casas. Es importante, es la única manera en que este virus pueda parar de seguir generando más contagios y muchos problemas a nivel de toda la organización de la salud y los servicios médicos. También estuve leyendo en Instagram dos cositas en realidad. Uno, de una persona que fue sobreviviente al Holocausto con una historia en campos de concentración, lugar que a cualquiera de nosotros solamente pensar, leer la historia nos hace estremecer. Y esta persona se llama Elsa, esta abuelita, Solwoska o algo así. Esta abuelita Elsa, su nieta subió un video mientras ella estaba hablando sobre esto. Y dice Elsa, la abuelita: yo estuve 3 años escondida en un pozo bajo tierra para que no me mataran. Y 2 años en el gueto sin bañarme y sin comida. En ese momento justamente su nieta, aprovecha para ponerla a ella como ejemplo y reflexionó ante la cámara.
3 años en un pozo. Imagínense lo que sería eso. 3 años estar en un pozo sin poder hacer absolutamente nada. Y nosotros, dice, no podemos estar apenas 2 semanas o 3 semanas en nuestras casas como para poder evitar toda una problemática a nivel social, a nivel país. Así que es importante este ejemplo de esta persona que estuvo en los campos de concentración, una sobreviviente a todo ese holocausto. También leí una carta, poema en Instagram, que escribió Lynn Unger, espero haber pronunciado bien, que hace referencia a la cuarentena y al distanciamiento social, lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y una parte de esa carta decía lo siguiente, refiriéndose a todos o dirigiéndose a todos nosotros, escribiendo lo siguiente: cese de viajar, cese de comprar y vender, ríndete, solo por ahora, en tratar de hacer el mundo diferente de lo que es. Canta, ora, toca solo a aquellos con quienes comprometes tu vida. Céntrate. Es muy interesante en este momento cómo la gente está reflexionando en lo importante, en aquello pequeño que nosotros no nos damos cuenta. Vivimos en abundancia de tantas cosas, tantas bendiciones, que no nos damos cuenta de aquellas pequeñas cosas vitales para la vida. Como un abrazo, el poder estar con amigos juntos, el poder salir, tomar un café, compartir un tiempo juntos. Esas cosas son hoy tan valiosas y es lo que todo el mundo hoy está viendo y viviendo, esa sensación de que teníamos tanto, pero ahora por poco tiempo nos piden que aguantemos, pero en ese poco tiempo nos estamos dando cuenta de tantas cosas importantes que tenemos. Yo creo que va a haber un antes y un después de toda esta pandemia. Por supuesto, nosotros mismos estamos tratando de hacer cosas diferentes, estamos teniendo este tipo de reuniones, este tipo de grabaciones, de emisiones en vivo, de reuniones vía chats online, plataformas en vivo, nos juntamos, nos queremos ver, nos enviamos abrazos, nos enviamos ánimo. Y así que va a haber un cambio muy importante, pero principalmente ahora en reconocer que en esas pequeñas cosas también hay muchísima bendición, muchísima riqueza. Así que, bueno, ya en esta parte como introducción me parece sumamente bien. Ya no queremos hablar ahora mismo del coronavirus, queremos hablar de otras cosas también interesantes, pero en este momento vamos a ver si podemos animarnos a cantar. Tenemos preparadas 2 alabanzas, así que en el transcurso de esta transmisión vamos a cantar. Tenemos 2, así que es importante que afinemos ahí las voces, calentemos las gargantas, porque tenemos hoy una manera diferente de cantar ahí en las casas y hemos preparado para que toda la familia del CEBI pueda también alabar al Señor. Así que continuamos antes de llegar al estudio bíblico con esta alabanza que vamos a cantar ahora. Tu nombre levantaré, dice, y bueno, espero que todos ahí en su casa estén cantando en este momento.
me pregunto cómo se sienten ahora todos después de haber cantado. Bueno, con la canción ahí parecía estar en la iglesia, cerrás tus ojos y podés trasladarte allá a la calle Comendador Bo, cerca del Canal 13, en nuestra casa. Así que bueno, queríamos de alguna forma hacer sentir un poco ese sonido de iglesia de domingo, como para que todos también tengan un tiempo de cantar ahí en las casas. Espero que haya sido un momento especial. Tenemos después otra alabanza, así que no se muevan, vamos a cantar más en el siguiente bloque. Bueno, en este tiempo le tenemos a Víctor dándonos un mensaje muy, muy lindo. Ayer estuvo conversando con matrimonios a través de una plataforma, una reunión que se hizo extensa por tantas preguntas y toda la interacción que hubo con los hermanos. Y en este momento también vamos a compartir el estudio bíblico que preparó Víctor desde su casa. Así que también en un formato completamente distinto, algo nuevo. Víctor estaba diciendo, bueno, siempre estuve acostumbrado a hablarle a toda la congregación, ahora tengo que hablarle a una cámara. Estoy solo, le tengo que hablar a una cámara y tengo que imaginar que todos ustedes están ahí detrás, sentados en cada lugar que ocupan en la iglesia, en el salón, en cada asiento que tiene parece ser la cara de cada hermano. Así que bueno, Víctor en esta nueva modalidad nos trae este estudio bíblico desde su casa. Así que esperemos que todos con Biblia en mano estemos atentos al mensaje que tiene Víctor preparado para nosotros de parte de Dios con su palabra. Así que pasamos con Víctor, que está transmitiendo desde su casa. Así que Víctor, pasamos entonces al estudio bíblico y todos ahí ya agarramos nuestras Biblias para continuar con la reunión. Buenas hermanos, esta es la primera vez que yo voy a hacer esto, así que van a tener que perdonarme si hay algún error. Nunca le hablé a una cámara ni a una computadora, pero me imagino que todos ustedes están ahí atrás escuchando ahora, así que voy a tratar de dirigirme a ustedes en esta tarde-noche, ¿verdad? Esta es la primera vez que se suspenden las actividades en la iglesia. Desde que yo tengo memoria, jamás esto ha ocurrido. Nunca ha ocurrido y es algo llamativo que esto se esté dando en este tiempo, ¿verdad? Por lo menos se suspenden en forma prescriptiva. Muchas veces se aconsejó que se suspenda, pero no era una orden como lo es ahora, ¿verdad? Hebreos dice que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos una orden del gobierno, ¿verdad? Un decreto del Poder Ejecutivo que establece la prohibición de las reuniones y no estamos violando la palabra de Dios al decir que no nos estamos congregando, porque nos estamos congregando a través de la internet. Muchos hermanos lo están haciendo, ¿verdad? Y creo que esa es la forma en que Dios ha querido que en este momento se haga, ¿verdad? Yo creo, aunque no parece, ya que no solo se han suspendido las reuniones de la iglesia, sino que también se han suspendido partidos de fútbol, se han suspendido conciertos, actividades, casamientos, cumpleaños, porque están prohibidas todas las reuniones donde congregue mucha gente. Muchos han dejado de ir al trabajo, otros aún los supermercados, ir a comprar es todo un problema ahora, porque se prohíbe la aglomeración de gente, ¿verdad? Yo creo, aunque no parece, por eso le digo que esto que está ocurriendo en el mundo va dirigido a la iglesia, va dirigido y especialmente a la fidelidad de la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos hermanos que pienso yo que cuando termine esta pandemia, o por lo menos la crisis, porque esto va a terminar en algún momento, muchos podrán decir, bueno, ¿por qué no nos congregamos nomás ya por internet?
Definitivamente vamos a reunirnos por internet. Yo ya no me quiero congregar. De hecho, hay muchos hermanos que anteriormente iban y no iban a la iglesia, no eran fieles, pero ahora son muy fieles en la participación en el internet. Cosa que yo estoy notando y me gusta, es interesante porque ayuda, ¿verdad? Entonces, aquí creo que esto, si no somos sabios, inteligentes y somos fieles, podemos ver que este tropiezo que se está dando para la congregación es una prueba a la fidelidad. Y como decía Jesucristo, a través de los tropiezos se nota quiénes son los aprobados. Y eso lo veremos después que termine esta pandemia. Aquí se va a mostrar eso. ¿Quién va a medir esa fidelidad? Y Dios, porque es Dios el que está realmente haciendo todo esto. Aquí hay un decreto del Poder Ejecutivo que nosotros estamos obedeciendo por mandato de Romanos capítulo 13. Y al obedecer nosotros este mandato, Dios nos va a bendecir. Es una bendición que vamos a tener. A pesar de todo lo que se pueda pensar sobre el tema del coronavirus, Dios va a bendecir nuestra obediencia. El hecho de que no estamos congregándonos, pero tampoco, o sea, no nos estamos reuniendo en un lugar específico, pero porque estamos reuniéndonos en diferentes partes de nuestro país, en nuestras casas, y escuchando, y ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero además de esta bendición, vemos que mucha gente ora, lee la Biblia, manda versículos de una forma muy intensa, como quien diría, están más espirituales. Gracias a este coronavirus, mucha gente tiene miedo de morir y busca a Dios. Es más, vemos inclusive a nuestras autoridades nacionales hablando de Dios, de la palabra de Dios y de su confianza que tienen en el poder de Dios para curarnos y ayudarnos. En otras palabras, esta pandemia de alguna forma trae una bendición espiritual porque nos ayuda a ser más espirituales. En gran medida beneficia esto, ¿verdad? Y recordándonos del tema de la semana pasada que nuestro hermano Guillermo había hablado sobre Eclesiastés capítulo 7, donde él hablaba que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de banquete. Es interesante porque sí, en esta crisis justamente uno medita, uno piensa, valora las cosas que tiene, valora su familia. Hoy, estando en casa, no nos sirve de nada las ropas de marca, no nos sirve de nada tener un auto lindo o una buena casa, porque aquí valoramos realmente la vida y, vamos a decir, la compañía. Todo esto es un beneficio, es una bendición de esta pandemia y tenemos que darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hace poco un periodista, un famoso periodista aquí en Paraguay, atacaba la fe nuestra y decía: ¿dónde está ese Dios de amor, de misericordia? ¿Dónde está? ¿Por qué permite esta pandemia? Hay más de 10.000 muertos ya en el mundo por culpa de esta pandemia y muchos están quedando con secuelas. Y no sabemos cuántos más van a morir. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Y él decía, no está, porque no existe. Porque no existe. Ahora, lo que este hombre no entiende o no sabe es que Dios, aparte de ser amor, aparte de ser misericordioso y de ser justo, también es soberano. Él es soberano y es soberano sobre todo. Puede escaparse de Dios el control de este coronavirus. Y nosotros sabemos, y nosotros vamos a decir vamos a responder esta pregunta con un rotundo no. Ningún virus se puede escapar del control de Dios. Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y esa soberanía que Dios tiene sobre todas las cosas está respaldado por sus atributos. Su omnipotencia,
su omnipresencia, su omnisciencia. No va a escaparse ningún virus de ese poder que Dios tiene, porque Él es soberano. Pero lo que tenemos que saber es qué significa que Dios realmente sea soberano. Porque allí es donde muchos se confunden, donde muchos yerran. ¿Qué significa que Dios sea soberano? ¿Qué significa soberano? Hay muchas definiciones sobre la palabra soberano. Pero vamos a nosotros a dejar las definiciones y vamos a definirlo como el control que Dios tiene, control activo que Dios tiene sobre todos los sucesos que se dan en el mundo. La soberanía de Dios significa que Dios y no el hombre es el responsable de crear y sostener y decidir todas las cosas. Dios tuvo el poder de establecer las leyes y los límites de su creación. Escuchemos bien eso. Dios creó el mundo, Dios creó las cosas, pero Él no solamente las creó, sino que les puso leyes y estableció los límites. Porque Él es Dios y Él es soberano sobre su creación. Ahora bien, una vez que Dios ha creado el mundo, y es muy importante que sepamos esto, para entender esto del coronavirus. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque, ¿qué propósito tendría Dios con la muerte de 10.000 o 20.000 personas a quien Él mismo está queriendo llegar con el Evangelio? Dios no necesita la muerte de estas personas a través del coronavirus. Entonces, ¿se escapó del control de Dios? No, para entender eso es importante que escuchemos y analicemos este tema de la soberanía. ¿Cómo funciona esto de la soberanía de Dios? Entonces Dios, una vez que ha creado, le puso límites y le puso leyes a su creación. Y aquí es donde muchos se confunden. Dios mismo tiene un compromiso con lo que Él mismo decretó con sus propias palabras. Él no va a violar su palabra. Aquí es donde muchos se confunden, vuelvo a repetir. Dios se sujeta a su propia palabra. Como quien diría, Dios se sujeta a su soberanía. Él estableció algo y Él respeta y se sujeta a este tema. Podemos ver esa sujeción en Jesucristo. Si ustedes mismos analizan en Mateo capítulo 4, cuando Él es llevado al desierto y es tentado por el diablo, Jesucristo dice, escrito está. El diablo le da una tentación, escrito está, Él responde. Si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos del mundo. Y Jesús dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Eso es el decreto de Dios. Esa es la ley de Dios y Él no la va a violar. Y Él es Dios. Jesucristo mismo estableció esas leyes y Él se sujeta a sus propias leyes. Podemos ver esa sujeción en Jesucristo, entonces, como dije hace rato. Es decir, que la soberanía de Dios está limitada por los decretos establecidos soberanamente por Dios mismo. Eso es algo importante que entender. Dios controla, Dios sigue siendo el dueño del mundo, Dios es el soberano del universo, pero Él se sujeta a sus propios decretos. En este tema tenemos que analizar porque muchos ven a Dios como caprichoso, como que Él no tiene conducta, como que Él a veces actúa, a veces no actúa, o como que dejó de lado la creación o actúa cuando se le da la gana. Y eso es acusar a Dios realmente de forma muy injusta, por desconocimiento realmente de su palabra. Él estableció el orden y Él le dio límites a su creación, a todas las cosas vivientes. Si vamos a Génesis, me gustaría que puedan abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1. Van a ver ustedes que Él, su palabra, en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Versículo 6, dijo Dios, haya expansión en el medio de las aguas, etcétera, etcétera. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 11, dijo Dios. 14, luego dijo Dios. 20, y dijo Dios. Luego Dios dijo Dios. Todo lo que Dios decía era, su palabra estaba creando y estableciendo
leyes y principios, y por sobre todo límites. Cuando vemos acá, Dios establece esas leyes, pero Él, ¿qué dice? ¿Qué dice Él acá? Produzca, por ejemplo, acá dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla. Versículo 11. Árbol que dé fruto según su género. Ese es el límite que le dio. Él es el decreto. ¿Qué eso qué quiere decir? Que un tallí solamente puede producir otro tallí. No puede salir un pino de un tallí. No puede salir una planta de mango de una planta de pino y así. Cada árbol, cada planta solamente puede producir su misma especie. Lo mismo hace con los animales. Él estableció esos decretos. ¿Puede Dios, en su soberanía y en su omnipotencia, sacar un taller de un pino? Sí puede, porque Dios es Dios, Él es soberano. Pero Él no lo va a hacer porque Él se sujeta a su propia palabra. La misma cosa, esto significa que un caballo solamente puede tener un caballo, puede producir un caballo. Un ratoncito puede producir un ratoncito. No puede un ratoncito producir una mariposa. ¿Puede Dios sacar una mariposa a un ratoncito? Sí puede hacerlo, porque Él es soberano y Él es todopoderoso. Pero Él se sujeta a su palabra y Él solamente saca un ratoncito de otro ratoncito. Porque son decretos que Él ha puesto, son leyes que Él ha establecido en el mundo. Y eso Él respeta. Él no va a cambiar el orden que Él mismo estableció. Hacer eso, si Dios cambiara el orden, lo descalificaría como Dios. No podríamos confiar en Él. Ahora vayamos a la creación del hombre y analicemos esto, teniendo en cuenta estos principios que estamos analizando. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, lo creó a su imagen, a su propia imagen. El hombre estaba equipado para cumplir el propósito de Dios en la creación. Al hombre le fue dado el dominio, la autoridad sobre la tierra, la responsabilidad de gobernarla, de acuerdo a la naturaleza de su creador. El hombre fue creado con identidad. Anoten esto para aquellos que están estudiando. Identidad. ¿Cuál es la identidad del hombre? Su imagen, la imagen de Dios. Fue investido de autoridad. ¿Cuál es esa autoridad con la cual el hombre fue revestido? El dominio que tenía sobre el mundo. Ahí la Biblia dice, sojuzgadla, dice en Génesis, capítulo 1, dice, versículo 27, si pueden acompañarme, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La palabra sojuzgadla significa sometedla. Sojuzgar significa someter la tierra. Enseñoréense de la tierra, señorear sobre la tierra. Y no solamente sobre la tierra, sino sobre todos los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias que se mueven sobre la tierra. Y acá Dios le da toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y todo le dio al hombre para comer, para vivir. En otras palabras, Dios estaba entregando el mundo bajo el control del hombre. Si vamos al Salmo capítulo 115, versículo 16, veremos que la Biblia declara que los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios entregó la tierra en manos del hombre. Dios decretó, Dios estableció que el hombre iba a ser el Señor de la tierra. Él iba a gobernarla. Por supuesto, en el propósito que Dios tenía, el hombre tenía que gobernar la tierra según la voluntad de Dios y para la gloria de Dios.
Él tenía que hacerlo según la vida de Dios, según la filosofía que Dios tenía, el plan que Dios tenía. Pero el hombre se apartó de Dios. El hombre pecó. Y es ahí donde entramos en un verdadero problema, porque el hombre pareciera ser como que se desconectó del Señor. Él perdió su identidad, perdió su autoridad, su identidad, su imagen, perdió su autoridad sobre toda la tierra, perdió su bendición y por supuesto ya no podía cumplir el propósito que Dios tenía. Ahora Dios, dueño del mundo, le entrega al hombre el mundo para que él lo señoree bajo decreto y el hombre lo pierde. Ahora vemos a Dios desde fuera de su creación, no teniendo el control del mundo, porque el hombre lo perdió, porque se lo entregó al diablo. El diablo le engañó y el diablo se quedó con el dominio de toda la tierra. Eso lo podemos leer en Lucas, capítulo 4, versículo 5. Dice así: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento a Jesucristo, esto fue en la tentación del desierto, todos los reinos de la tierra. Le mostró a Jesucristo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. El diablo le estaba pidiendo a Cristo que se postre y le adore. Jesucristo le dice: no puedo adorarte, porque la palabra de Dios dice de que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero acá el diablo le declara a Jesucristo y a nosotros nos revela de que Él es el dueño del mundo. ¿Y cómo adquirió ese dominio el diablo? El hombre se lo perdió. Ahora Dios como que está fuera de su creación, del mundo, de la parte del mundo, de la creación. Dios está como afuera de los asuntos del mundo. Dios ya no puede intervenir directamente porque Él ha decretado, y Él se sujeta a su palabra, de que el hombre es el dueño del mundo. Y ahora, para poder intervenir, debería actuar como negociando con el hombre, haciendo pactos. Y Él hace pactos. Tenemos muchos pactos, muchos acuerdos con el hombre. Y no podemos entrar en detalle ahora con todos los pactos que podemos encontrar a través de la Biblia. Pero gracias a esos pactos, Dios, como quien dice, a Dios le permite tratar con el hombre y por momentos juzgar el pecado. Ahí en Génesis ya vemos nosotros, hay un pacto. Dios establece, Dios le mata animales, fluye sangre, mueren animales para que ellos puedan ser cubiertos. Primer sacrificio. Y ahí comienza, podríamos decir ya, el conocimiento de que iba a ser necesario un sistema de sacrificios que en el futuro vamos a verlo. Y era necesario esto para que Dios pueda intervenir en los asuntos del hombre. El primer sacrificio lo encontramos en el jardín del Edén. Dios los vistió para cubrir su desnudez. A causa de ese pecado. ¿Cómo interviene Dios en los asuntos del hombre a causa del pecado? ¿Acaso Dios controla activamente nuestras vidas? ¿Acaso Dios permite que nosotros suframos para perfeccionarnos, como muchos dicen? Así que tenemos que entender esto del principio. El hombre, creado a la imagen de Dios, tenía, cuando fue creado, y eso tenemos que entender, libre albedrío. Cuando fue creado, Adán y Eva tenían libre albedrío. ¿Eso qué significaba? Que no solamente ellos podían elegir la decisión de lo que querían hacer, ellos elegir lo que querían hacer, sino también ellos visualizaban y entendían claramente las consecuencias que eso tenía. Dios los dejó libres para que ellos decidan, porque Dios creó seres humanos libres, con libre albedrío. Pero los creó para que puedan ser, para que le puedan amar a Él libremente. Dios no quería robots que solamente le obedezcan y nada más, y no tengan la posibilidad de desobediencia. Como tenían su imagen, ellos eran libres. Pues bien, Dios no intervino, no prohibió la desobediencia de Eva ni de Adán.
Es más, ni siquiera detuvo a la serpiente. Dios permitió que eso ocurra. ¿Por qué? Porque Él no interviene. Porque Él, limitado por su propio decreto, no actúa y deja que las consecuencias del pecado y de la calamidad sean llevadas, ¿verdad? Porque esto fue terrible, por el hombre que fue el causante de este mal. Sencillamente Dios no intervino porque no podía. No podían, no porque no tenían la capacidad de hacerlo, sino porque estaba limitado por sus decretos. Él le había dado la tierra al hombre para que la juzgue y la sojuzgue y se enseñoree de ella y la someta. De Adán dependía hacerse cargo y falló. Dios no detuvo a Adán en su caída, aún sabiendo las horribles consecuencias que esto tendría. Podemos ver otro ejemplo, cuando Caín mató por celos a su hermano. Dios no intervino tampoco. Dios dejó que Abel, inocente, muera por causa de su hermano. Su hermano le mató. Este fue el primer asesinato, la primera tragedia registrada en la Biblia. ¿Por qué Dios no detuvo este asesinato? ¿Por qué no protegió al fiel e inocente Abel de una muerte terrible? El hecho de que Dios no haya intervenido nos revela muchas cosas. Dios está limitado por su propia palabra. Esto no le hace menos soberano. Tenemos que entender eso. Sino que su soberanía decretó que la tierra le pertenece al hombre. Y a causa del pecado, el hombre fue separado de la vida y la dirección de Dios. Así que Dios estaba comprometido por su palabra para no intervenir. Podemos seguir este razonamiento en toda la Biblia, en todos los sucesos que nosotros podemos ver en la Biblia. Vemos que Dios, para poder intervenir en los asuntos del hombre, establece pactos, exhortando al hombre siempre a elegir lo bueno, a elegir la vida y a obedecer para que Él les pueda bendecir y ayudar. Esa era la voluntad de Dios. Pero el hombre no siempre obedeció. A veces obedeció, a veces no. Por eso el hombre sufre. Por eso el hombre pasa calamidades, guerras, enfermedades, sufrimientos. Para redimir a la humanidad y cumplir con éxito, porque el plan de Dios continúa con éxito, para cumplir ese plan y Dios tener realmente una familia como Él lo había creado a su imagen, que lo amara por su propia voluntad, que el hombre lo ame por su propia voluntad. Dios crea un hombre perfecto que pudiera derrotar al pecado, derrotar al enemigo, Satanás, y derrotar a la muerte, porque el hombre no fue creado para morir. Si ustedes piensan, en el jardín del Edén había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Adán tenía el permiso de comer de todo árbol del huerto, menos de uno. El árbol de conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ese era el que él no tenía. ¿Por qué puso Dios eso? Sencillamente para que él elija por su libre albedrío. Pero sin embargo, no tenía la prohibición de comer del árbol de la vida porque era necesario que eso para que él viva para siempre. En este caso, el hombre, aquí Dios crea a un hombre para que pueda vencer la muerte. Ya no estaba el árbol de la vida. Pero vemos que Él ha creado, y ese es Jesucristo. Dios mismo se hace hombre, nace sin pecado, vive sin pecado, nunca peca, a pesar de haber sido tentado de todas las maneras posibles, vivió una vida sin pecado, y Él muere y resucita de la muerte y de entre los muertos. Este es el hombre a quien Dios creó. Por eso aquellos que ponemos su fe, nuestra fe en Él, somos salvos. Y eso es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Esta victoria de la redención ahora abre un camino para que todos aquellos que creen en Jesucristo vuelvan a tener su imagen, su autoridad, reciban la bendición
y cumplan el propósito de Dios. Hermano, si nosotros aceptamos a Cristo, creemos en Él, que es el único que ha cumplido el propósito de Dios, entonces volveremos a tener la imagen de Dios, como fue creado Adán, podamos tener nuevamente la autoridad sobre la creación, sojuzgar la tierra, someterla, recibir su bendición y cumplir el propósito de Dios. Ahora, los eventos que toman lugar en el mundo y en nuestra vida pueden dividirse en dos categorías. Sí, y acá es importante que entendamos porque estamos llegando, vamos a decir, al punto que realmente nos interesa, ¿verdad? Los eventos que ocurren en el mundo y en nuestras vidas personales pueden dividirse en dos categorías. Primero, las que pasan en nuestra esfera de influencia, en aquellos lugares donde yo puedo influenciar, y las que pasan fuera de nuestra esfera de influencia, ¿verdad? Y esto es algo, y es la primera verdad que tenemos que entender. Primero, el hombre sigue teniendo libre elección, ojo, pero ya no tiene libre albedrío. ¿Qué significaría eso? Yo puedo elegir lo que quiero, como quiero, lo que se me antoja, pero yo no puedo definir las consecuencias. No puedo saber. Yo ya no tengo libre albedrío. ¿Por qué? Porque estoy condicionado por mi naturaleza pecaminosa, porque yo vengo de Adán. Traigo esa naturaleza caída que me influencia constantemente en el deseo. Eso podemos leerlo en Romanos capítulo 7, cuando el apóstol Pablo mismo está hablando al respecto y dice: maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la carne él quiere obedecer al pecado, pero con la mente y con el espíritu quiere obedecer a la palabra de Dios. Entonces él se sujeta a la palabra de Dios, ya no tiene libre albedrío, él tiene libre elección, pero él siempre está sujeto. Ahora, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos influencia. Ya no somos libres, por decir así, de elegir las consecuencias, sino que nos guía a nosotros a elegir lo correcto para que las consecuencias que tengamos sean realmente buenas y sean la bendición para nuestra vida. El hombre es libre para elegir obedecer o desobedecer, y libre para vivir de acuerdo a la carne si así lo quiere. Estas elecciones, aunque no son la voluntad de Dios, pueden afectar a lo que nos rodea. El hombre puede elegir mentir, robar, matar, beber, conducir, abusar de su cónyuge. Dios no quiere ninguna de estas cosas, ni tampoco intenta cumplir sus propósitos con ellas, como muchos a veces enseñan. No fueron necesarias en el principio, antes del pecado, y no son necesarias hoy tampoco. Sin embargo, la gente mala existe y hacen sufrir a los que están a su alrededor. Todos los hombres y mujeres tienen una esfera de influencia que es impactada por su elección. Este es el primer punto. Nosotros influenciamos. Por lo tanto, primer punto, las cosas en el mundo y en nuestras vidas son influenciadas por nosotros, en nuestra esfera de influencia, pero también son influenciadas por otra gente que no está bajo nuestra esfera de influencia. Vivimos en un mundo que está todavía bajo la influencia del diablo. Pablo declara que él es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:49. Jesucristo mismo dijo por el diablo que él vino para matar, hurtar, destruir. En Juan 10:10. Juan proclamó que el mundo entero está bajo el maligno. En 1 Juan 5:19. Este reino de oscuridad tampoco es la voluntad de Dios. Sin embargo, existe. Aquellos que reciben su redención por la fe son trasladados, esto lo hemos estudiado en la iglesia muchas veces, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Esto está en Colosenses 1:13. Ellos están habilitados para vivir por fe y caminar en la vida abundante si así lo eligen. Correcto, tenemos dos cosas ya que hemos sabido, ¿verdad? Aquellas cosas que ocurren porque yo influencio en ello, y aquellas cosas que ocurren que no tengo yo influencia, que no están bajo nuestra esfera de influencia, como lo que acabamos de decir. El diablo, el mundo, Satanás, ¿verdad?
tenemos que entender que el planeta mismo también, y este es un tercer punto, está sujeto a corrupción, dice Romanos 8:20. El planeta está sujeto a corrupción. En el diluvio el planeta fue sacudido desde su núcleo. La Biblia dice que desde el fondo de la tierra y desde los cielos cayó el agua. Desde sus profundidades se quebraron, se dividieron los continentes. Eso no fue la forma como Dios habría creado el mundo. El mundo estaba todo unido, pero en esta hora se dividió. Se produjo un cambio tremendo que dejó la tierra inestable y muy diferente de su estado original. Ahora existen terremotos, tornados, huracanes, sequías, inundaciones, incendios que traen muertes y destrucción a millones. Esto no representa la voluntad de Dios. Él no las envía. Él no necesita ninguna de estas cosas para cumplir su propósito. Estos traen muerte y destrucción, no vida y paz. ¿Pero por qué ocurrió el diluvio? Sencillo. Por la maldad del ser humano. Capítulo 6 de Génesis. Podemos verlo claramente ahí lo que está enseñando. ¿Por qué ocurrieron las divisiones de los continentes? Por la misma razón. En la palabra Peleg habla de una incisión cataclísmica que ocurrió en el mundo. Podemos ver eso en capítulo 10 de Génesis, que ahí hubo una división, pero ese no es nuestro tema. La libre elección del hombre malo, el reinado de Satanás y la inestabilidad del planeta son cosas que están fuera de nuestra esfera normal de influencia. Segundo punto. Estas cosas suceden aunque Dios no tenga parte en ellas. El sufrimiento y la muerte no son la voluntad de Dios. Él nos ha comisionado para que vayamos por el mundo y prediquemos el evangelio de su amor. No tiene sentido para Dios matar gente que él mismo está intentando alcanzar. ¿Se entiende eso? Entonces, eso es muy interesante, eso es muy importante. En nuestra esfera de influencia tenemos autoridad y podemos tener dominio. Primero tenemos que tener autoridad sobre nuestras mentes. Podemos derribar cualquier fortaleza y pensamiento que vaya contra la palabra de Dios. Somos responsables de renovar nuestras mentes para que podamos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pasó el tiempo. Vamos a seguir hablando de este punto en el siguiente estudio. Así que, hermanos, me gustaría si podemos pensar en todo lo que estudiamos y entender sobre la soberanía de Dios, porque tenemos que culminar con este punto que es: Dios tiene el control sobre el coronavirus. Claro, vamos a ver que eso va a depender mucho de cómo entendamos la palabra de Dios. Y el resultado que esto va a tener va a depender también de cómo nosotros, en nuestra esfera de influencia, podamos ayudar a que esto se vaya cumpliendo. Sigamos hasta más tarde. Eres
hermanos, ya cantamos, ya escuchamos la palabra de Dios, ya estuvimos orando también. Y en este momento queremos dar algunos avisos muy importantes siempre para toda la iglesia. Seguimos recordando a todos que pueden acercar sus ofrendas a la iglesia en forma física, con Alcides, con Edgar. Pueden contactar, coordinar, no hay ningún problema. Le vamos a dar un recibo, de esa manera vamos a estar teniendo mejor control y total transparencia para después compartir el reporte con todos los hermanos de cómo venimos ofrendando en este último tiempo en donde no nos podemos juntar. Es importante también esta parte porque podemos así seguir manteniendo la obra, lo que estamos haciendo, los distintos costos fijos que tenemos, agua, luz, por supuesto, que tenemos que hacer también honor a esos compromisos. Así que también, hermanos, es importante que acerquemos nuestras ofrendas. Si quieren enviar algún giro porque no van a poder ir, escriban al grupo, escríbanos y así coordinamos, digamos, el mecanismo más cómodo para ustedes, para que puedan participar con sus ofrendas también. Quédense atentos siempre a los grupos de WhatsApp porque ahí estamos avisando todo. Y también tenemos ahora un canal en Instagram para toda la iglesia. Es un canal cerrado, es un canal que todavía no lo vamos a abrir al público, específicamente para los miembros, para que estemos de esa manera conectados y constantemente informados, que es muy importante en este tiempo en donde no podemos estar juntos quizás físicamente. Es bueno aprovechar las plataformas y la tecnología con estas redes. También en los distintos rebaños que se están haciendo en 3 semanas, no desaprovechen la oportunidad de dejar sus pedidos para que puedan entrar dentro de toda la lista de pedidos de oración que tenemos en los rebaños. Hay un rebaño que se está transmitiendo en vivo. El de Victoria se hizo la semana pasada. Yo estuve participando en ese rebaño. Probablemente 70, 80 personas de alguna forma viendo el rebaño. Muy interesante a través de Google Meet. Estamos conectados. Así que yo les animo también a los distintos rebaños que nos consulten, me consulten a mí cómo pueden hacer para poder utilizar alguna plataforma. Le podemos dar un enlace, le generamos una reunión, entonces ustedes pueden ir conectándose y nosotros podemos ayudarle con la supervisión y el acompañamiento para que así puedan tener su reunión. Inclusive de Ciudad del Este, José me estaba conectando preguntando sobre este tema, así que le estuve dando indicaciones al respecto, porque para que podamos tener el tiempo libre de reunión, o sea, sin restricción, y también una cantidad interesante de conexiones, esto se paga también de forma mensual a estas plataformas que ofrecen estos servicios de chat en línea. Bueno, sigamos orando por la situación del país. Es muy importante por nuestros gobernantes, por los hospitales, los doctores, aquellas personas que están en el frente de batalla. Es muy importante que los podamos cubrir en oración. Ellos están ahí al pie de guerra, en pie de guerra, en el frente de batalla. Así que es importante. Sabiduría, paciencia para todos nosotros, prudencia también en este tiempo. Vamos a orar, una oración cortita para ir despidiéndonos y así culminar esta parte de la reunión familiar, el culto de los hermanos del Centro de Estudios Bíblicos ISATU. Vamos a orar y así nos estamos despidiendo hasta la próxima transmisión que hagamos de nuestro culto en línea, nuestro culto familiar, porque lo estamos llamando de esa manera de los domingos. Padre Celestial, muchas gracias porque podemos acercarnos a tu trono de gracia con tantos pedidos, pero también, Señor, tanta gratitud por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes a ver claramente la situación, por nuestros gobernantes, que sigan tomando buenas decisiones, Señor, para que podamos nosotros estar tranquilos. Gracias por los hermanos de la iglesia,
por estas plataformas que podemos utilizar para poder estar en contacto. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Víctor, que ya está también con nosotros, pudiendo compartir tu palabra. Señor, bendice lo que escuchamos hoy, lo que, Señor, hoy aprendimos y recordamos que esto nos pueda ser útil, Señor, en este tiempo también. Y reconocemos tu total soberanía sobre nosotros, Señor, y sobre todo. Gracias porque estamos confiados en la roca, que tú cumplirás, Señor, todas tus promesas, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Así dice tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo podemos reconocer todas las bendiciones que tenemos en ti, que muchas veces olvidamos y no nos damos cuenta. Dejamos, Señor, a toda la iglesia local del CEBI. Señor, te pedimos por los enfermos, te pedimos por las personas que tienen de alguna manera alguna queja de salud, aquellas hermanas que están embarazadas, sabemos, Señor, en este tiempo están preocupadas, te pedimos tu paz, tu tranquilidad, y a todas las hermanas, los hermanos, Señor, que nos des tranquilidad y que podamos seguir juntos a través de estos esquemas, nutriéndonos de tu palabra y no, Señor, dejando de congregarnos, porque así tú nos requieres y nos bendices también, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Así que, hermanos, muchas gracias por estar ahí conectados. Nos volveremos a encontrar en la próxima transmisión. Así que estamos contentos de que aún en medio de esta situación histórica, porque no recuerdo en mi corta edad, vamos a decir, no recuerdo que esto haya pasado, que se hayan, digamos, restringido las reuniones por un tema de resguardar la salud. Pero bueno, estamos en esta situación, agradezcamos también a Dios y nada, nos vemos, o mejor dicho, nos encontramos en la siguiente transmisión de nuestro culto online CEBI.